Muy bien, hermanos, damos la bienvenida a los que se han integrado en los últimos minutos a la reunión de hoy, que es el sexto tema, penúltimo tema de la serie Daniel Vislumbre de Salvación, y se titula La oración del justo en tiempos de apostasía. Y el tema de esta noche lo va a presentar nuestra hermana Nicauri Acosta. Y les recuerdo también que mañana es el último tema, ¿sí? Mañana es el séptimo tema, el reino victorioso de Miguel, con el pastor Daniel Miranda. Así que mañana a esta misma hora vamos a tener el cierre de esta bendecida serie. Así que les vamos a preguntar a la hermana Nicauri si ya está disponible o quizá está Sí, estamos listos. perfecto. Muy bien, hermana Nicauri, entonces desde ahora el tiempo es todo suyo. Ok. Gracias, hermanos. Le agradezco por darme la oportunidad de presentar pues, la palabra del Señor. En realidad, no es una predica, esto es un estudio en el que espero en el Señor todos podamos participar. Antes de iniciar, como es costumbre, pues vamos a inclinar el rostro, un hábito, pues orar antes de presentar. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por la oportunidad que nos has dado, inmerecida, de venir ante ti, de representarte, Señor, a través de la enunciación de tu palabra, la presentación de tu palabra. Señor, te pedimos, Señor, que tú pongas las palabras que precisamos sean escuchadas, que abra nuestros oídos, abra nuestros corazones y nos ayudas a entender importantes lecciones que podemos sacar de esta historia, del libro de Daniel, de esta experiencia de Daniel en el capítulo 9. En el nombre de Jesús oramos con el perdón de nuestros pecados. Amén. Amén. Bueno, hermanos, ya hemos llegado al capítulo 9 del libro de Daniel. Ya para este capítulo, ya sabemos que Babilonia finalmente había caído, tal y como el Señor había predicho a través de sus siervos, los profetas. Y ahora encontramos a Daniel, que se encuentra preocupado, porque él ve que los 70 años del cautiverio que habían sido profetizados están llegando a su cumplimiento. Pero hasta entonces no ve ninguna señal de una pronta liberación. Entonces, imaginemos el sentir, yo quiero que nos pongamos en el lugar de Daniel. Imaginemos el sentir de Daniel. Él ha visto la caída del pueblo de Judá, él ha visto todo lo que el pueblo pasó, él ha visto los prácticamente casi 70 años de cautiverio y ha visto que Babilonia ha caído. Él sabía que, según la profecía, cuando Babilonia cayese, el pueblo de Dios sería librado. Pero hasta ahora ya él está en el primer año del rey Darío y no ve ninguna señal. Y vemos que Daniel empieza de alguna manera a preocuparse, empieza a sentir angustia en su corazón. Pero una cosa es cierta, y es que en ningún momento la fe de Daniel en su Dios vaciló. Y esto es clave, hermanos. Habían pasado prácticamente casi 70 años de dominación babilónica sobre Judá y las naciones vecinas, desde 609 hasta el 539, y específicamente dominación sobre el pueblo de Judá desde el 606 hasta el 536, que es aproximadamente el tiempo en que el primer grupo que se organizó para salir a reconstruir el templo del Señor, liderado por Zorobabel, pues fue enviado. Ahora, nos encontramos en el libro de Daniel capítulo 9 y vemos que Daniel, en la situación en la que se encuentra, en la preocupación que tiene, porque no ve salida, no ve ningún indicio de que, wow, se va a libertar a mi pueblo. Pues entonces vemos que Daniel hace algo muy interesante, algo que todos deberíamos hacer y que deberíamos estar practicando para este tiempo. Y es que Daniel se propuso estudiar más diligentemente la palabra de Dios, especialmente las profecías y las profecías concernientes al cautiverio del Judá y Jerusalén.
especialmente las profecías de Jeremías. Y vemos que por el estudio de la palabra de Dios, el estudio de las profecías, esto afianzó la fe de Daniel en las promesas del Señor. Esto es algo maravilloso. Yo quiero que por favor me acompañen al libro de Daniel capítulo 9. Y vamos a ver cómo empieza el libro de Daniel, cómo él empieza su famosa oración. De hecho, esta experiencia que Daniel está llevando da lugar a una de las más poderosas oraciones que podamos encontrar en toda la escritura. Yo siempre he dicho que después de la oración modelo de Jesús, o no la oración modelo, la oración sumo sacerdotal de Jesús de San Juan capítulo 17, esa es la oración por excelencia. La segunda oración más impresionante de las escrituras para mí es la oración de Daniel. Una oración también intercesora, como lo vamos a ver. Cuando vamos al capítulo 3, vemos que Daniel inicia contándonos su experiencia de oración de la siguiente manera. Y volví mi rostro al Señor. Vamos a ver que esa expresión tiene un significado bien particular, bien importante. Volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración, en ayuno, en silicio y en qué cosa? Y en ceniza. Así que, hermanos, vemos por esto podemos ver la seriedad del asunto, en la que Daniel no simplemente está orando, Daniel está rogando al Señor. Él está abriendo su alma ante el Señor. Y no solamente está abriendo su alma ante el Señor y rogando ante el Señor, sino que lo acompaña con la práctica del ayuno, lo cual es sumamente importante y que tristemente en nuestros días es una práctica en estado de extinción, hermanos. Pero si hay algo que podemos aprender a través de todas las escrituras es que el ayuno y la oración son instrumentos de gran poder para el pueblo de Dios. Este es el tiempo, hermanos, en que estamos viviendo, en que más, como nunca antes, deberíamos estar orando y ayunando. Si esta fue la actitud de Daniel cuando él vio que estaba cumpliéndose, llegando al tiempo del cumplimiento de la profecía, nosotros que estamos viviendo en un tiempo en el cual estamos viendo que están a punto de cumplirse las profecías del tiempo del fin, en las cuales nosotros mismos estamos siendo protagonistas de estos eventos, del cumplimiento de estas profecías, ¿cuál debería ser la actitud de nosotros como pueblo? No debería ser la misma, buscando al Señor en oración, en ruego, en ayuno. Deberíamos como iglesia estar practicando más al ayuno. Quizás como grupo lo podamos practicar en nuestros hogares familiares, en nuestras iglesias. También él dice algo interesante. Él dice que buscó al Señor en silicio y en ceniza. ¿Qué cosa es el silicio? ¿Alguien me puede decir alguien que tenga una idea de qué es el silicio? Aquí a lo que Daniel se está refiriendo. Una pregunta. ¿Queda libre en la sala? Bueno, si nadie dice nada, voy entonces a decir, bueno, el silicio normalmente era una tela áspera de color oscuro, normalmente se hacía de tela de cabra, la cual se ponían los penitentes, los que estaban en luto, en sufrimiento, en gran dolor, ponían sobre sí esta piel que era áspera la piel, que irritaba la piel. Era una manera de cuando se llevaba sobre sí, recordara el dolor, recordara la razón por la cual están clamando a Dios. Y Daniel pone silicio sobre sí y ceniza sobre sí, porque él está clamando por un pueblo, por una nación que espiritualmente está muerta, una nación que se había alejado de Dios, una nación que se encontraba pagando por sus pecados. En esto podemos ver algo importantísimo, y es que Daniel no está mostrando ningún tipo de yo soy superior, yo estoy intercediendo por ustedes. No, eso a mí me impresionó bastante de la actitud de Daniel, no solamente como siervo de Dios, sino como hermano de sus conciudadanos judíos. Vemos a Daniel que él está intercediendo por su pueblo porque los ama.
Hermanos, este es el tiempo que nosotros debemos estar intercediendo por nuestro pueblo. No porque nos consideremos mayor, mejor que nuestros hermanos, sino porque amamos a nuestros hermanos, amamos nuestra iglesia. ¿Hay pecados en la iglesia? Sí. ¿Hay problemas en la iglesia? Sí. ¿Estamos teniendo mil y unas luchas en la iglesia? Sí. Pero somos pueblo del Señor. A pesar de todas nuestras faltas, somos pueblos del Señor. Y Daniel tenía eso bien claro. Él conocía cada falta de su pueblo. Él sabía que el castigo había sido ganado, sí o no. Había sido ganado. Pero vemos a Daniel que desborda como del mismo corazón de Dios amor por su pueblo. Esa es una muestra de que lo que había en el corazón del profeta era el Espíritu de Dios. Él estaba reflejando plenamente el carácter del Señor. Y hay algo sumamente interesante, me pareció sumamente interesante, y es que cuando Daniel inicia a contarnos la experiencia de su oración, él inicia de la siguiente manera. Él usa esta expresión: yo volví mi rostro a Dios el Señor. Cuando él usa esta expresión, él no quiere decir que él levantó sus ojos y estaba mirando al Señor, no, hermanos. Esta expresión es muy significativa. Volví mi rostro a Dios el Señor. Es un lenguaje hebreo que implica una determinada y deliberada condición, una determinación deliberada hacia algo. Y vamos a ver esa misma expresión con respecto a Jesús cuando iba a Jerusalén. Su última visita a Jerusalén, él sabía que en su última visita a Jerusalén iba a ser apresado y iba a ser crucificado. Pero cuando vemos en Lucas, capítulo 9, versículo 51, vemos que el apóstol nos dice que cuando Jesús se acercaba el tiempo, Jesús afirmó su rostro para ir a Jerusalén. ¿Ven la similitud de las expresiones? No es simplemente que Jesús miró hacia Jerusalén, no. El hecho de afirmar el rostro, el hecho de Daniel volver su rostro a Dios, el Señor, implicaba una determinada y deliberada acción, decisión. Él estaba básicamente teniendo una firme resolución en su corazón de buscar al Señor y no se iba a detener hasta que no recibiese respuesta del Señor. Él iba a orar. Y esto nos recuerda esa parábola que Jesús contó. ¿Recuerdan la parábola de la viuda insistente y el juez injusto? Esa misma era la experiencia del profeta Daniel. Él iba a tener una oración persistente. Él no iba a desistir hasta que no recibiese respuesta del Señor. Por eso es que vemos que al final de su oración inmediatamente recibió respuesta. ¿Cómo el Señor no respondería a un corazón tal, a un amor tal, a una condición de corazón como la que tenía Daniel? Así que vemos a este hombre de Dios buscando al Señor, no por intereses propios, mas buscando al Señor, porque él quiere que el Señor recuerde a su pueblo. Él está aferrándose a las promesas del Señor. Voy a compartir mi pantalla porque quiero presentarles este texto de la sierva de Dios. Déjame ver si lo puedo ver acá. Me pareció sumamente interesante. Muy bien. ¿Lo pueden ver? Muy bien. Dice de la siguiente manera: el hombre de Dios estaba orando por la bendición del cielo sobre su pueblo y por un conocimiento más claro de la voluntad divina. La preocupación de su corazón era con respecto a Israel. Noten, él no estaba preocupado por sí mismo, porque ya él había echado su vida en Babilonia y todavía no regresaba a su tierra. No, su preocupación era ¿por qué? Por Israel, por su pueblo, que no estaba en el sentido más estricto de la palabra, guardando la ley de Dios. Esto es importante, tomen nota. Reconoce que todas sus desgracias habían venido como consecuencia de sus transgresiones a la santa ley de Dios. Y él dice,
hemos pecado, hemos cometido iniquidad. Dice, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos en derredor nuestro. Los judíos habían perdido su carácter peculiar y sagrado como pueblo escogido de Dios. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y los ruegos y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado. El corazón de Daniel se vuelve con intenso anhelo al santuario desolado. Él sabe que su prosperidad puede ser restaurada únicamente cuando Israel se arrepienta de sus transgresiones de la ley de Dios y se vuelva humilde y fiel y obediente. Hermanos, esto es impresionante, esto es tremendo, hermanos, porque vemos, porque vemos que Daniel entiende que si el pueblo no se arrepiente, que si el pueblo no confiesa sus pecados, no va a haber restauración. Pero hay algo bien importante acá. Daniel se presenta ante el Señor, no confiado en su propia justicia, no confiando en su vida sin tacha. Pero hermanos, podíamos decir, wow, pero si había alguien en la Biblia en la cual podemos decir que tenía un currículum perfecto, sin tacha, ese era Daniel. Hermanos, al punto tal que Dios mismo, el Dios del universo, lo usó a él como referencia en el libro de Ezequiel capítulo 14, cuando él dijo que era tanta la maldad en Israel, era tanta la maldad de Judá, que él estaba tan decidido en destruir a la ciudad, en castigar la maldad de los hombres de Judá, que dice que si aún se encontrase en la ciudad, solamente se encontrase en Noé, Job y Daniel, solamente ellos pudieran salvar su propia vida por su propia justicia. Hermanos, eso es una declaración tremenda. Dios está declarando que Daniel es ¿qué cosa? Es justo. Sin embargo, encontramos a Daniel que a pesar de su vida intachable, de una vida justa, no se presenta ante el Señor confiado en su justicia, sino que vamos a ver algo completamente diferente, algo increíble. Y es que vamos a ver a un Daniel sumamente humilde. Vemos a Daniel que se presenta ante el Señor, no como acusando a sus hermanos, por causa de ellos es que ha venido, Señor, por causa de ellos, perdónalos a ellos. Podemos ver que Daniel se cuenta entre los pecadores. Hermanos, eso es algo impresionante. Eso es algo sumamente impresionante, porque vemos en él incluso el mismo espíritu de Moisés. ¿Recuerdan cuando el pueblo pecó y Dios les dijo, échate a un lado, deja que yo destruya este pueblo y haré de ti una nación grande? ¿Cuál fue la reacción de Moisés? ¿Recuerdan? Él se unió a su pueblo y le dijo, si lo hace destruir, destruyeme a mí también. Hermanos, qué amor por su pueblo. Este mismo amor lo está manifestando Daniel. Y encontramos aquí a Daniel intercediendo, orando por su pueblo, contándose entre los pecadores. Y lo encontramos humillado, con quebrantamiento de espíritu. Vemos que él se volvió al Señor en oración, rogándole que cumpliese su promesa de restauración de Judá y de Jerusalén al final de los 70 años, tal y como él lo había dicho. No oró basado en su justicia, sino que oró basado en la grandeza del Señor. Oró basado en el carácter de Dios, en la fidelidad y en la misericordia de Dios. Vemos que en la oración de Daniel, él empieza su oración. Miren cómo él empieza. Vamos al versículo 3 de Daniel. Miren cómo empieza Daniel. Dice, versículo 4. Y oré a Jehová, mi Dios, haciendo confesión y diciendo, ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. ¿Notaron cómo empieza Daniel su oración? Daniel empieza
proclamando la grandeza, la dignidad, la misericordia, la perfección del carácter de Dios. Por eso podemos notar claramente que Daniel no viene presentando ningún tipo de justicia propia. No viene presentando nada porque él entiende que no tiene nada que ofrecer, sino presentar los mismos méritos, presentar la misma grandeza, él viene presentándose al Señor, utilizando como base, utilizando como mérito el propio carácter, la propia justicia de Dios. Esto es tremendo, hermanos. Daniel no tiene un concepto de sí mismo más alto que los demás, de sus demás hermanos. No está inflado de su propia justicia. No se ve superior a sus hermanos que habían pecado. Él nunca, si hay algo que queda claro, es que Daniel nunca pecó a la manera de su pueblo. Nunca. Si bien él era perfecto porque necesitaba un salvador, él era un hombre que amaba al Señor. Una vida recta, que servía al Señor. Él pudo haber dicho, él pudo incluso hasta sentirse resentido con su pueblo, porque por causa de los pecados de ellos, él también estaba pagando justo por pecador. Sin embargo, vemos que Daniel no alberga nada de eso en su corazón, sino que encontramos a un Daniel intercediendo por su pueblo. Se cuenta entre los pecadores, reconoce la culpabilidad de ellos como pueblo, incluyéndose, y exalta la fidelidad de Dios, que siempre, siempre fue fiel a su pacto. Podemos ver que, como dice la sierva de Dios, que Daniel se identificó con los pecados de Israel y los confesó como propios, hermanos. Dice la sierva de Dios, cuán estrechamente relacionado se encuentra el universo del cielo con este mundo caído. Estas comunicaciones que fueron dadas a Daniel debieran de llenar nuestras almas de temor, de humildad y sepultar nuestro orgullo en el polvo. Tremendo, hermano. Esto es tremendo. Y vamos a ver que Daniel confiesa sus pecados y los pecados de su pueblo y reconoce la justicia del castigo que han recibido. Reconoce que el pueblo ha pecado de tal manera que todo lo que el Señor anunció por boca de sus profetas, todo vino sobre ello. El Señor había dicho que sus maldades lo alcanzarían y realmente las maldades los habían alcanzado, sus propias maldades lo habían alcanzado. Habían razones por las cuales Dios había enviado ese castigo. Aunque Daniel cita más adelante que por haber abandonado la ley de Dios, por haber no escuchado la voz del Señor, por haber desobedecido los mandamientos de Dios, él no especifica qué tipos de desobediencia, pero el profeta Jeremías sí. Si yo quiero que rápidamente analicemos y descubramos cuáles fueron esos pecados que llevaron al pueblo de Judá al cautiverio. Y ahí vamos a participar todos. Voy a repartir algunos textos y vamos a identificar cuáles fueron por lo menos los 4 principales pecados o causas por las cuales Judá y también el mismo Israel terminaron en el cautiverio. A ver si algún hermano, por favor, me puede ayudar buscando Jeremías capítulo 2, versículo 13. Otra persona puede buscar, por favor, Jeremías capítulo 7, versículos 30 al 31. También Jeremías Jeremías, 2:13. perdón, Jeremías 2:13. 2:13. Y Jeremías 7, otra persona, si por favor le puede leer, Jeremías 7, versículos 30 al 31, les voy a indicar cuándo leer. También Jeremías capítulo 6, versículo 16. También Jeremías capítulo 17, versículo 5. Romanos capítulo 3, versículo 10. Vamos a parar ahí.
Después vamos a leer en Jeremías 25 y 26. ¿Ok? ¿Estamos listos? ¿Alguien, por favor, puede leer el que tenga Jeremías capítulo 2, versículo 3? Leo, Sí. porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuentes de agua viva y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. Tremendo, hermanos. Y Jeremías 7, versículos 30 y 31. ¿Alguien lo tiene? 7, Hermana Nicauri, ¿y yo? 31 y 7, 30 al 31. 30 al 31. Dice así: Porque los hijos de Judá han hecho lo malo ante mis ojos, dice Jehová. Pusieron sus abominaciones en la casa sobre la cual fue invocado mi nombre, amancillándola, y han edificado los lugares altos de Tofet, que está en el valle del hijo de Hinnom, para quemar al fuego a sus hijos y a sus hijas, cosas que yo no les mandé, ni subió en mi corazón. Tremendo. Entonces vemos que la primera causa, el primer pecado consistió en que dejaron a Jehová su Dios. En eso consistió el primer pecado, en la primera causa del castigo. Todo inició con dejando, apartándose de Jehová el Señor. Antes eligieron adorar a la creación, antes que al Creador. Decidieron adorar a la obra de sus manos. Un pueblo que había conocido al Dios verdadero terminó en la más profunda idolatría, al punto tal que vemos que Israel llegó a cometer actos que, como dice el Señor en su palabra, ni muchas de las otras naciones que no le conocían ni las habían practicado. ¿Será posible, hermanos, que después de uno como cristiano, haber tenido tal exposición a la luz, haber recibido tanta verdad, pueda ser que por nuestro amor propio, por elegir nuestros propios caminos, terminemos pecando igual o peor que los que están perdidos allá afuera? ¿Será posible que si yo descuido como hija de Dios la luz que el Señor que he recibido del Señor y decido andar en mis propios caminos, y cuando decidimos andar en nuestros propios caminos, estamos dejando al Señor de lado? ¿Será posible que en nosotros, o solo eso pasó con Israel? Eso es algo que no nos pasaría a nosotros, en el sentido de que terminemos adorando a las obras de nuestras manos, terminamos adorándonos a nosotros mismos. Porque cada vez que nosotros dejamos de lado al Señor, dejamos de centrarnos en buscar a Dios y su justicia y su gloria y de exaltarle, hermanos, estamos en falsa adoración, estamos en idolatría, hermanos. Es como dijo Juan Calvino: el corazón del ser humano es una fábrica de ídolos que debe ser destruida. Vemos que la primera causa consistió en qué cosa? Que dejaron a Jehová Dios. Ahora vamos a ver la segunda causa. ¿Alguien tiene Jeremías capítulo 9, versículos 2 y 13? Leo, Sí, ¿quién por es favor. varón sabio que entienda esto? ¿A quién habló la boca de Jehová? ¿Y a quién habló la boca de Jehová para que pueda declararlo? ¿Por qué causa la tierra ha perecido? Ha sido asolada como desierto hasta no haber quien pase. Dijo Jehová, porque dejaron mi ley, la cual di delante de ellos, y no obedecieron a mi voz, ni caminaron conforme a ella. Tremendo. Y capítulo 6, versículo 19. ¿Alguien lo tiene? ¿Lo leo? Sí. 6:19. Oye tierra, he aquí yo traigo mal sobre este pueblo, el fruto de sus pensamientos, porque no escucharon mis palabras y aborrecieron mi ley. Entonces vemos que la segunda causa que trajo la destrucción y el cautiverio de Judá fue
que dejaron los mandamientos del Señor. No obedecieron a las leyes y los mandamientos de Dios. Antes fueron rebeldes, obraron impíamente, estaban abiertamente pisoteando la ley de Dios. Justo antes del cautiverio, vemos que el Señor estaba acercando con su pueblo porque estaban pisoteando el sábado. Se habían vuelto a la idolatría. Tenían dioses ajenos. Estaban haciendo actos de injusticia. Había violencia en la tierra. Había asesinato. Había engaños. El hermano mentía a su hermano. Había codicia. Había robo. Había fornicación por todas partes, especialmente en los actos de idolatría. Había adulterio, hermanos. Todas estas cosas estaban pasando en Israel. El pueblo realmente se había completamente divorciado de la ley del Señor. Y yo pregunto, hermanos, a veces nosotros decimos, cuando leemos estas cosas, decimos, wow, pero qué terrible el pueblo de Israel, qué terrible el pueblo de Judá. Con razón le vino todos esos castigos. Pero la pregunta para nosotros hoy, ¿somos nosotros acaso mejores que ellos? ¿Somos acaso mejores que ellos? ¿Cuál es nuestra condición como pueblo hoy día? ¿Quién tiene mayor responsabilidad? ¿No es el principio de que quien ha recibido mayor luz es el que se le demandará más? Hoy en día estamos experimentando un montón de cosas en la iglesia. En la iglesia estamos experimentando los mismos, casi prácticamente, diríamos, el 90% de los pecados que el mismo Israel y Judá practicaron. Hoy en día se pisotea el sábado, ¿sí o no? ¿O solo pasa en las iglesias de este lado? Se está pisoteando el sábado del Señor. Hoy en día usted puede ver actos de injusticia. Estamos viendo que hoy en día se practica incluso hasta el engaño. Hay codicia. Hermanos, la iglesia misma está pasando por un periodo que hay como una epidemia de adulterio. Todas estas cosas están pasando porque no hemos alejado del Señor. Y nosotros vimos que esta es una de las razones por las cuales el Señor retiró la gracia de Judá y permitió que cayesen en manos de sus enemigos. Hermanos, esto es algo sumamente solemne. Porque si nosotros decimos que somos pueblo del Señor, que queremos encontrarnos con Él, que queremos ver su rostro, que estamos esperando de Él recibir la lluvia tardía, hermanos, como pueblos tenemos que estar purificando porque estos pecados no pueden ser parte de nuestra vida ni de nuestro pueblo. Este es el mensaje de la oración de Daniel. Este es el tiempo de estar buscando al Señor. Este es el tiempo de estar arrepintiéndonos, intercediendo por nuestro pueblo, confesando los pecados nuestros y los de nuestro pueblo. Este es un tiempo de confesión, hermanos. Vemos algo sumamente importante en esto que debemos recordar siempre. Ahora, hay una tercera causa por la cual vino el castigo. Y eso nos lo enseña Jeremías capítulo 17, versículo 5. Si alguien lo tiene, por favor, ¿lo puede leer? Jeremías 17, 5. También Romanos 3, 10, si alguien más lo tiene. Leo Yo tengo Jeremías. Jeremías 17:5. Adelante, por favor. Dice así dice Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Tremendo. Y Romanos capítulo 3, versículo 10. ¿Alguien lo tiene? Leo Sí, por favor. dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno. 3, 10. ¿Puede seguir el versículo que sigue adelante? Dice, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Leo el 12. No, está bien, hasta ahí. Entonces vemos que la tercera causa que llevó a Judá al cautiverio es que cada cual había dejado la justicia del Señor y habían decidido establecer su propia justicia. Habían ignorado las palabras de Dios, habían ignorado la justicia de Dios, siendo que el Señor es nuestra justicia. Cada cual buscó su propio camino. Procuraron establecer sus propios caminos. Los hombres estaban obedeciendo palabras de hombres, siguiendo mandamientos de hombres y dejando de un lado los mandatos del Señor. Y hermanos,
Esto es sumamente peligroso cuando nosotros pensamos que nuestros caminos son los mejores, que nosotros podemos decidir mejor que el mismo Señor. Aunque hablamos en nombre del Señor, pero practicamos lo que el Señor nos indica. Hablamos en nombre del Señor, pero cada cual sigue como mejor le parece. Hermano, ¿y será que estamos viendo estas cosas hoy en las iglesias? ¿Será que estamos viendo hoy en nuestro medio? ¿Será que esto se está experimentando aún en nuestra propia vida? Conocemos la verdad. Hemos recibido revelación de la voluntad del Señor, pero hemos decidido andar nuestros propios caminos. Hay una última razón, y esa va muy a tono con lo que estamos experimentando hoy. Esa la encontramos en Jeremías. Si alguien, por favor, puede buscar Jeremías capítulo 25. Esta será la última lectura, las últimas dos lecturas. Jeremías 25, versículos 4 y 5. Y finalmente, Jeremías capítulo 26, versículos 7 y 9. Leo Sí, por favor. el 25, ¿cierto? Sí, 25, 4 y 7. Dice así. Y aunque el Señor os envió a todos sus siervos los profetas, una y otra vez, no oísteis, ni prestasteis ninguna atención. Y el 7, no me habéis escuchado, dice el Señor, y me habéis provocado con la obra de vuestras manos para vuestro mal. Gracias. El capítulo 26, 7 y 9. O sea, ¿O 7 hasta el 9? ¿Leo? Sí, por favor. 26, 7 y 9. Dice así. Hasta el 9, perdón. Hasta el 9 ya. Ok. Y los sacerdotes y los profetas y todo el pueblo oyeron a Jeremías hablar estas palabras en la casa de Jehová. Y cuando terminó de hablar Jeremías todo lo que Jehová le había mandado que hablase a todo el pueblo, los sacerdotes y los profetas y todo el pueblo le echaron mano, diciendo, de cierto morirás. ¿Por qué has profetizado en nombre de Jehová diciendo, esta casa será como Silo y esta ciudad será asolada hasta no quedar morador? Y todo el pueblo se juntó contra Jeremías en la casa de Jehová. Hermanos, entonces vemos que la cuarta causa por la cual el pueblo de Judá recibió el castigo de la destrucción y el cautiverio fue porque rechazaron, no obedecieron a la voz de sus profetas. Tremendo, hermanos. En el pueblo había un rechazo y hasta un odio hacia los profetas, hasta el punto tal que a los que no podían silenciar de alguna manera, los mataban. El rechazo a los profetas llevó al pueblo a la completa apostasía. Y hermanos, les pregunto, ¿qué es lo que estamos viviendo hoy? Hoy en día estamos viendo el mismo rechazo hacia los testimonios. Igual que el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, desde los líderes, desde los reyes hasta los últimos, los más pequeños del pueblo, no querían oír palabra de Jehová en boca de sus profetas. Los rechazaban y a muchos hasta le mataron. Hoy en día vemos el mismo espíritu que se está levantando en las iglesias de rechazo por los testimonios. Y en cierta medida podemos decir, se está matando en su profeta, se está matando a su profeta en el acto de rechazar sus escritos. En el acto de eliminar sus escritos, donde ni siquiera se citen los púlpitos. Yo sé que estoy hablando cosas que son un poquito duras, pero son nuestra realidad. Y a veces nosotros hablamos con un espíritu de orgullo y de justicia, diciendo, oh, pero el pueblo de Israel era un pueblo tan malo. Era un pueblo tan falta de fe, tan difícil. La pregunta es, ¿somos acaso mejores que ellos? ¿Quiénes han sido impuestos a mayor luz? Se supone que la historia de ellos sea para que nosotros no repitamos la misma historia.
El Señor nos ha dejado esta historia escritas en su palabra para que no repitamos la historia del pueblo Israel o Judá histórico al Israel espiritual. Miren lo que dice la sierva de Dios. Aquí voy a compartir pantalla. Lo que dice la sierva del Señor. En el libro Evento de los Últimos Días, página 151. A ver si puedo compartirlo acá. Muy bien. Dice de la siguiente manera. Déjame darle atrás. El último engaño de Satanás, que Satanás se hará, es para que no tenga efecto el testimonio del Espíritu de Dios. Sin profecía, el pueblo será disipado. Proverbios 29:18. El plan de Satanás es el plan de Satanás debilitar la fe del pueblo de Dios en los testimonios. Luego sigue el escepticismo respecto a los puntos vitales de nuestra fe, los pilares de nuestra posición. Después, la duda hacia las Sagradas Escrituras. Podemos ver cómo va creciendo. Y luego, la marcha descendente hacia la perdición. Cuando se duda y renuncia a los testimonios en los cuales una vez se creyó, Satanás sabe que los engañados no se detendrán allí. Redobla sus esfuerzos hasta que los lanza en abierta rebelión, la que se torna incurable y termina en su destrucción. Hermanos, esto es tremendo. Esto es tremendo, porque podemos ver claramente que el rechazo a los testimonios que el Señor ha enviado a su pueblo a través de su siervo, si nosotros decidimos rechazarlo, al igual que como el pueblo de Israel en antaño, cuando rechazó, cuando no quiso oír las palabras del Señor a través de sus siervos, los profetas, esto lo llevó a la apostasía. Hoy en día, ¿qué pasará si como pueblo nosotros decidimos rechazar el mensaje de Dios por boca de su siervo? ¿Cuál será nuestra condición? ¿En qué forma terminaremos? Miren lo que dice la sierva del Señor. La sierva de Dios dice que el rechazo de los testimonios conduce a la apostasía. Simplemente igual que Israel. Simplemente igual que Judá también. Cuando se rechaza el mensaje de Dios a través de los profetas, estamos corriendo el peligro de separarnos de Dios y de caer en la apostasía. Y déjenme decirles algo. Nunca ha sido el plan de Dios que nosotros volvamos al lugar de donde Él nos sacó. Me explico. Cuando Dios sacó a la raíz de su pueblo de Babilonia, de Ur de los Caldeos, cuando digo la raíz de su pueblo que sacó de Ur de los Caldeos, ¿a quién se está refiriendo? A Abraham, ¿verdad? Dios sacó a Abraham para formar de él una nación que fuese un pueblo especial para él, que le sirviese, que fuese distinto de las demás naciones, que fuese luz para el mundo, que el mundo conociese al Dios verdadero a través de ellos. Y vemos que Dios toma a Abraham y lo saca de Ur de los Caldeos, lo saca de Babilonia. Pero ahora, en los tiempos de Daniel, vemos que por sus pecados, Dios, entonces, ¿qué hace? Los entrega en manos de sus enemigos y los lleva a Babilonia. Eso es algo increíble. Usted sabe que cuando Dios decide sacarnos de un lado, Él nunca quiere que volvamos ahí. Ustedes recuerdan lo que el Señor dijo cuando sacó a su pueblo de Egipto. Nunca vuelvan por ese camino. No vuelvan allá. Nunca vuelvan por ese camino. Dios sacó a su pueblo en la persona de Abraham de Babilonia, para que nunca más volviesen allí.
pero por su pueblo. Al vivir una vida de Babilonia, al practicar los pecados de Babilonia, terminó siendo llevado a Babilonia. Y allí, hermanos, en la cautividad y en el sufrimiento, iban a aprender los pecados, van a aprender a aborrecer los pecados de Babilonia. Lo que no aprendieron en el tiempo de paz, a través del estudio de la palabra, a través de los mensajes de los profetas, por haberlos rechazado, por haber rechazado al Señor, por haber rechazado los mandamientos, por haber rechazado a los profetas, ahora lo iban a experimentar, lo iban a aprender en la escuela del dolor, en el cautiverio. Tremendo, hermanos. Ese era el plan de Dios. ¿Alguna vez Dios se propuso que su pueblo viviese en la esclavitud? Nunca fue el plan de Dios. Pero el pecado había hecho separación entre Dios y su pueblo. El pueblo se había tornado en un espíritu babilónico, donde cada cual buscaba lo suyo propio, donde el orgullo era lo que reinaba en el corazón. Hermanos, y ese mismo espíritu se puede, y de hecho se está manifestando entre nosotros hoy. No existe quizás la Babilonia literal, pero está en el sentido espiritual, la misma arrogancia, la misma exaltación del yo, el mismo buscar la propia justicia, el mismo sentirme mejor que el otro, mostrar mi poder sobre mi hermano, el mismo sentido de orgullo, de amor hacia sí mismo y hacer las cosas, aun cuando digo que son para el Señor, aun cuando digo que hago cosas en nombre del Señor, lo hago para buscar mi propia gloria. En eso consistió los pecados de Judá. Dejaron al Señor, dejaron de darle gloria para buscar su propia gloria. Dejaron de obedecer su voz para oír y obedecer mandamientos de hombre. Dejaron de escuchar sus mensajes a través de sus profetas para oír falsos profetas, porque le decían cosas halagüeñas, cosas que eran agradables a los oídos, que no entraban en pugna con los deseos y las pasiones del corazón. Y el hecho de rechazar aquello que puede construir, que puede edificar el carácter, que puede acercar nuestro corazón a Dios. Cuando nosotros rechazamos esto, hermanos, simplemente estamos entrando en el espíritu de Babilonia. Claramente. Hablamos de Babilonia, hablamos de Judá, pero hermanos, podemos estar experimentando, teniendo el mismo espíritu hoy. Miren lo que dice Daniel. Daniel sigue orando y mira lo que sigue diciendo. Tuya es, Señor, versículo 7 del libro de Daniel, capítulo 9. Del capítulo 9, versículo 7 dice, tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro. Esto es sumamente importante acá. Porque aquí cuando dice nuestra, tuya es la justicia. El Señor es la justicia. El único justo es el Señor, no nosotros. Cuando dice nuestra es la confusión de rostro, se está refiriendo a la humillación, a la vergüenza que resulta del pecado. Porque, hermanos, el pecado, tarde o temprano, trae consecuencias. Como dice el Señor en su palabra, nuestras maldades nos alcanzarán. Ellos eligieron sus propios caminos, establecieron sus propias justicias y ahora estaban cosechando los resultados de su elección. Tremendo, hermanos. Y vemos que en contraste, contraste con el pueblo, Daniel reconoce la justicia de Dios al castigarlos. Y en su reconocimiento de la justicia de Dios, de la justicia del castigo, Daniel lo vemos que apela a la misericordia de Dios, no confiado en su justicia, sino confiando en dos cosas. Número uno, en el amor de Dios, que se manifestaba a través del perdón y la misericordia hacia ellos. Un pueblo que no merecía perdón, que no merecía misericordia,
Pero el Señor, mostrando su bondad, mostrando su amor, mostrando su fidelidad a su pacto, que aunque su pueblo había sido que infiel, Dios seguía siendo fiel. Tremendo, hermanos. Y por amor a ellos, entonces vemos que Daniel apela al amor de Dios, apela al corazón del Señor. Y lo segundo a lo cual él basa su oración es se basa en la invariable fidelidad de Dios hacia su pueblo, hacia su pacto. El Dios que es fiel en cumplir sus promesas. ¿Saben qué? Daniel ora a Dios y él tiene la preocupación de que él sabe que si bien es cierto, las promesas de Dios había prometido, después de 70 años, los voy a liberar del cautiverio. Pero él sabía que igual que como con los castigos, también es lo mismo con las promesas. Son condicionales. Son condicionales. Pero vemos a Daniel orando a pesar de esto, y él entendiendo esto, vemos a Daniel orando porque está confiando en la invariable fidelidad de Dios a su pacto. Dios había hecho un pacto, le había prometido a Abraham que de él vendría, que haría una nación, y que de él nacería, ¿qué cosa? La simiente. ¿Qué es quién? Cristo. Dios seguía en pie con su plan, porque Dios es fiel. El pueblo pudo haber pecado, pudo haber sido infiel, pero Dios no abandonó a su pueblo, gloria a Dios. Dios continuaba amando a su pueblo. Y Daniel, conociendo muy bien a su Dios, se aferró a eso que conocía del Señor, el Dios que ama, el Dios que perdona, el Dios que es fiel a su pacto. Él había prometido. Y ciertamente, aunque no hubiesen indicios de liberación, ciertamente porque Dios es fiel, la promesa vendría y ellos serían liberados. Tremendo. Hermanos, esa debe ser nuestra experiencia hoy. Vemos tantas cosas y pareciera ser, wow, ¿cómo es que estamos esperando lluvia tardía cuando estamos como estamos? Pero la promesa de Dios está ahí. Y Dios sigue siendo fiel a su pacto. Él ha prometido que Él ha de purificar a su pueblo, como Él prometió que había de purificar al suyo. Y ha prometido que nos ha de dar lluvia tardía, un derramamiento de su Espíritu Santo para que nosotros como pueblo proclamemos el último mensaje de Dios de amonestación al mundo. Si hay algo que podemos aprender de la oración de Daniel es que podemos venir con confianza al Señor en oración. No confianza en nosotros, no confianza en nuestra justicia, no creyéndonos que somos dignos de ser recibidos ante Dios, sino confiados en el amor, la justicia y la misericordia del Señor, sabiendo que Dios siempre es fiel a su paz. Basados en esto, podemos venir diariamente a interceder ante el Señor por nuestras familias, por nuestras iglesias, por nuestros líderes, pidiendo misericordia, pidiendo que el Señor transforme nuestros corazones, pidiendo al Señor que nos vuelva a Él, que haga resplandecer su rostro sobre nosotros, que transforme nuestro corazón, quite nuestro corazón de piedra, nos dé un corazón de carne que le ame, que le sirva. Vemos que Daniel se presenta al Señor confiando en una sola cosa, en el perfecto carácter de Dios. Qué lindo es eso, ¿eh? Es maravilloso. Daniel reconoce, y esto a mí me pareció sumamente interesante, Daniel reconoce en su oración, él lo dice, que todo Israel había traspasado la ley de Dios. Y por eso es que había venido tanto dolor y tanto sufrimiento del cautiverio. Todo eso había venido como resultado de sus pecados. Y era una maldición que ellos mismos trajeron sobre sí. Eso es lo que dice Daniel en su oración. En el versículo 11 y 12.
Todo Israel traspasó tu ley, apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. Y él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros tan grande mal, porque nunca, y esto es tremendo, nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que se ha hecho contra Jerusalén. Hermano, la experiencia que ellos vivieron es algo fuerte. Lo que Daniel está hablando aquí es una declaración sumamente fuerte. Aquí estamos viendo que Daniel está diciendo que es justo, todo lo que están pasando es consecuencia de lo que ellos mismos trajeron sobre sí. Ustedes recuerdan que cuando Dios sacó a Israel y es bien importante que Daniel menciona la experiencia del Éxodo, de cuando Dios liberó a su pueblo de Egipto. Algo importante aquí es que cuando Dios los saca, libera a su pueblo del primer cautiverio, el cautiverio, o por lo menos gran cautiverio, el cautiverio de Egipto, vemos que Él los saca y le dice estas siguientes palabras. Eso lo encontramos en Deuteronomio. Ustedes van a conquistar la tierra que está más allá del Jordán. Todo esto se lo he entregado a ustedes. Y cuando crucen el Jordán, van a poner las bendiciones sobre el monte Gerizim y las maldiciones, este libro, sobre el monte Ebal. ¿Recuerdan esto? ¿Lo han leído? Y hicieron un monumento de piedras en cada uno en el monte Gerizim y otro sobre el monte Ebal. Todas las bendiciones que estaban escritas en el libro de la ley de Moisés estaban simbolizadas o representadas sobre el monumento que se levantó en el monte Gerizim. Y todas las maldiciones que estaban escritas de la ley, si el pueblo se apartaba de la ley de Dios, las maldiciones lo alcanzarían, sus maldades lo alcanzarían. Están representadas en el monumento que se levantó sobre el monte Ebal. Y hermanos, el pueblo finalmente, ¿qué decidió? Traspasar la ley. Y como consecuencia a lo que el Señor había advertido, ¿qué vino? Vino el castigo. Las mismas maldiciones, y ustedes lo leen en Deuteronomio 27, quedan sorprendidos. Es increíble la precisión, cómo se cumplió palabra por palabra lo que dijo el Señor. Impresionante. Todo lo que el Señor dijo que haría si se apartaban de él, que permitiría que su pueblo pasase, el pueblo de Judá lo experimentó. No solo Judá, también Israel. Y vemos algo bien, bien importante, que el castigo fue tan grande sobre Jerusalén que el profeta dijo, eso arrancó de sus labios, que el profeta dijera, nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que se ha hecho contra Jerusalén. Hermanos, eso es algo que es tremendo. El castigo, hermano, fue proporcional a la maldad de Jerusalén. El Señor le había advertido que los castigaría. Miren lo que dice y de qué forma sería el castigo. El Señor ya les había advertido, porque el Señor nos amonesta, nos advierte, porque Él no quiere el castigo. Pero si elegimos la maldad, si elegimos nuestros propios caminos, las consecuencias vendrán sobre nuestras cabezas. Miren lo que el Señor advirtió a su pueblo en Jeremías capítulo 15, versículos 2 al 4. Él les advirtió de antemano cuál sería el castigo, lo terrible que sería. Lo pueden leer junto conmigo si lo tienen ahí a la mano. Jeremías capítulo 15, versículos 2 al 4. Dice que el castigo sería el siguiente: el que a muerte, el que espada, a espada, el que a hambre, hambre, el que a cautiverio, cautiverio. Y enviaré sobre ellos 4 géneros de castigo, dice Jehová: espada para matar, perros para despedazar, y aves del cielo y bestias de la tierra para devorar y destruir. Y los entregaré para terror a todos los reinos de la tierra. Tremendo, hermanos. Esto es algo fuerte, porque palabra por palabra, tal y como el Señor advirtió, se cumplió sobre Judá.
se cumplió sobre Jerusalén. Dios hizo de su propia nación un ejemplo para el mundo. Pregunta para nosotros, para meditar en esta noche. Porque a veces nosotros pensamos y tendemos a juzgar duramente al pueblo de Israel de antaño. Nosotros que hemos sido iluminados con tan grande luz, tenemos su historia, tenemos su ejemplo. Si nosotros decidimos andar por nuestros propios caminos, desechar los testimonios, desobedecer diciendo que servimos al Señor buscando nuestra propia gloria, diciendo que somos siervos de Dios, que le obedecemos, pero pisoteando sus mandamientos de alguna manera u otra, ¿será que nuestra suerte será mejor que la de ellos? Hermanos, es lo mismo. Dios es el mismo y sigue siendo justo y sigue siendo bueno, aun cuando castiga. Es toda esta historia de Judá. Es algo que nos amonesta a nosotros. Y lo interesante de todo esto es que, aunque el pueblo se encuentra en toda esta apostasía, en todo este mal, y paga por las consecuencias de su apostasía, por haber dejado al Señor, tú dirías, bueno, han pasado casi 70 años en el cautiverio. Debieran haber aprendido algo, óyeme, en 70 años, ¿verdad? 70 años de cautiverio, el dolor, el sufrimiento. ¡Wow! Arrepentirse, buscar al Señor. Pero miren lo que dice el versículo 13 de Daniel 9. Todo este mal vino sobre nosotros. ¿Y qué cosa? Y no hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. Hermano, cuando yo leí esto, yo me quedé muda, hermano. Yo pensé, ¿será posible? ¿Cuánto no había pasado Israel? Perdón, bueno, Israel y Judá. Israel pasó por la misma, fue conquistado por Babilonia también. ¿Cuánto había pasado el pueblo de Judá? Los habitantes de Jerusalén. Y Daniel está diciendo en su oración, todo este mal vino sobre nosotros y todavía no hemos implorado el favor ni buscado el perdón del Señor. Tremendo, hermanos. Pero vemos algo sumamente importante. Y eso es lo que debe quedar con nosotros esta noche. Lo que la nación falló en hacer, Daniel lo hace en favor de su pueblo. Bendito sea Dios. Daniel, su pueblo, no se había humillado ante el Señor. Daniel se humilla ante el Señor, pidiendo perdón por un pueblo que aún ante semejante castigo, después de haber pasado tanto sufrimiento, todavía no había reconocido su maldad, ni se había vuelto al Señor. No habían pedido perdón ni misericordia. Y déjenme decirles algo, aunque Daniel no era ni sumo sacerdote, ni era rey para estar intercediendo por el pueblo, pero sí vemos que Daniel era un siervo de Dios que amaba a su pueblo. Y me encanta lo que dice el doctor Ralph Wilson acerca de esta experiencia de Daniel como intercesor. Dice que Daniel era un siervo de Dios. Daniel no era un sacerdote, no era un rey, no era un levita, pero era un laico del Señor. Vemos que él había servido durante años como alto funcionario en el gobierno del conquistador de Israel. Pero aún así, él asume la intercesión. Los intercesores no necesitan ser designados oficialmente para su tarea. Dios es quien pone sobre ellos la carga de la oración
Y Dios es quien responde a las oraciones inspiradas por el espíritu de los intercesores fieles. Gloria a Dios. Dios había puesto en el corazón de Daniel la carga de interceder por su pueblo. Hermanos, y Dios quiere poner esta misma carga en nuestro corazón. Si el pueblo no está buscando a Dios, nosotros debemos hacerlo por ellos. Si el pueblo no está reconociendo la maldad, nosotros debemos hacer confesión y pedir misericordia por el pueblo. Ese es nuestro deber, interceder por el pueblo, amar a nuestro pueblo, orar ante Dios por nuestro pueblo para que el Señor produzca un reavivamiento y una reforma en medio nuestro. Porque es preciso que esto pase. Porque, hermanos, el tiempo se está cumpliendo y el pueblo tiene que prepararse para todo lo que viene. Y como estamos, no podremos hacerle frente. El pueblo simplemente y únicamente podrá hacerle frente a lo que viene cuando se una, cuando dejemos de buscar nuestros propios caminos, cuando nos volvamos al Señor de todo corazón como lo hizo Daniel, cuando empezamos no a orar por mí, no buscando mis intereses personales, no basando mis oraciones en mis sentimientos, sino en la gloria de Dios y en el bienestar de mi pueblo, pidiéndole al Señor que reavive a su pueblo que está durmiendo, pidiéndole al Señor que restaure de nuestras condiciones en las que estamos y nos despierte. En eso deben consistir nuestras oraciones para este tiempo. Entonces el pueblo estará preparado para recibir no simplemente la lluvia tardía, sino que podamos cumplir la última misión que Dios tiene para su pueblo en este mundo. Y déjenme decirles, Daniel fue un hombre tal y como nosotros, humano como nosotros. Humano como nosotros, tan humano como nosotros. Y si él experimentó eso en su corazón, hermanos, si está escrito ahí, es porque eso también es promesa del Señor para nosotros. Esa puede ser nuestra experiencia hoy. No importa lo que estemos viendo, Dios sigue siendo fiel a su pacto. No importa lo que veamos y que esté experimentando, sigamos clamando. Como Daniel, hagamos algo diferente a lo que hemos estado haciendo. Se está acercando el tiempo del cumplimiento de las profecías. ¿Qué hizo Daniel? Se volcó al Señor en el estudio de la palabra. Se está acercando el tiempo del cumplimiento de las profecías. Se volcó al Señor en oración, en ayuno, y propuso su corazón no detenerse hasta no recibir respuesta del Señor. Hasta que recibió la respuesta, Daniel no paró de orar. Así que vemos que Daniel asume este papel de intercesor, algo a lo cual nosotros estamos llamados a hacer. Ahora, en los versículos ya adivinales, versículos 15 al 17, Daniel dice lo siguiente en su oración. Esto me pareció a mí sumamente importante, interesantísimo, porque él dice, ahora pues, Señor Dios nuestro, tú sacaste tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa y te hiciste renombre cual lo tienes hoy. Hemos pecado, hemos hecho impíamente. Oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad, Jerusalén. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos. Haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado por amor al Señor. Tremendo. Les quiero hacer una pregunta. Cuando Daniel en su oración dice esto, les recuerda al Señor la maravilla de la liberación que él mostró con su pueblo en los tiempos de Egipto. ¿Qué ustedes creen que Daniel está queriendo decir al Señor? ¿Qué es lo que está queriendo comunicarle al Señor? Si hay alguien, porque estoy hablando yo sola mucho y nadie opina nada, ¿ustedes han podido percibir algo a lo que Daniel está queriendo decir al Señor aquí? ¿Alguna persona quiere decir algo?
Recuerden que esto es un estudio, esto no es un sermón, aunque parezca. Hermanita, buenas noches, feliz sábado. Feliz sábado. Daniel quería que hiciera lo mismo ahí, que lo sacara de la esclavitud. Eso quería Daniel. Eso, amén. 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 ¿Alguien más quiere decir algo? Al punto, hermano. Bien al punto. Lo dijo. Bueno, pues el hermano lo ha dicho. Cuando Daniel dice esto, le está recordando a Dios todos los actos de justicia y misericordias pasadas que Dios mostró cuando liberó a su pueblo de Egipto, del cautiverio de Egipto. Y presenta esa experiencia, lo presenta como una evidencia ante el Señor, como prueba de su carácter de amor y de misericordia. El hecho de que Dios liberara a Israel de Egipto proporcionaba un precedente para liberarlos ahora de Babilonia. Porque, hermanos, en ninguna de las dos ocasiones, ni cuando estaban cautivos en Babilonia, ni cuando estuvieron cautivos tiempo atrás en Egipto, en ninguno de esos casos, ellos fueron liberados por su propia justicia. Nunca fueron liberados porque fueron buenos. Fueron liberados porque Dios es fiel y porque Dios sí es bueno. Porque Él es misericordioso. Porque Él es fiel a sus promesas. Porque Él es fiel al pacto que hizo con su siervo Abraham. Y Él habría de cumplir lo que ha prometido. Si bien nosotros muchas veces somos infieles, recordemos que el Dios a que servimos siempre es fiel a su pacto. Si nosotros nos perdemos, no es porque Dios ha fallado su pacto, no es porque Él no ha cumplido su promesa, es porque nosotros decidimos estar fuera del pacto. Eso es así de simple, hermano. Daniel, entonces, lo vemos aquí, que él está apelando a esa misericordia que Dios mostró con Israel en el pasado, cuando Él los salvó, y les ruega que por amor de su nombre, ya Daniel lo está pidiendo, ten misericordia de nosotros, somos tu pueblo, sabemos que tú nos amas, por amor de tu pueblo, no. Daniel entiende que no, que si Dios había de liberarlo, sería para gloria de su nombre. Que si había algún motivo, alguna razón por la cual el pueblo podía ser liberado, sería netamente, enteramente por la misericordia y la justicia y para gloria del nombre del Señor. Eso es algo impresionante. Daniel les recuerda también algo que me pareció sumamente interesante, que así como cuando Dios liberó, rescató a Israel de Egipto, su nombre fue engrandecido por la liberación de su pueblo. De igual manera, si ahora Él manifestaba en su gracia, en su misericordia, la misma liberación, el nombre de Dios sería exaltado nuevamente. Si bien con la liberación el oprobio sería quitado del pueblo de Judá, también el nombre de Dios sería glorificado. Cuando el pueblo pecó, ¿qué pasó y cayó en el cautiverio? ¿Qué pasó con el nombre de Dios? ¿Alguien me puede decir? ¿Qué empezaron a creer? ¿Qué es lo que empezaron a asumir las demás naciones alrededor? Cuando vieron que el pueblo especial que servía a Jehová, Dios, el único Dios, el pueblo monoteísta, que servía al único Dios, que por cierto los había sacado de Egipto una vez, pero ahora habían caído en manos de sus enemigos y estaban en el cautiverio. ¿Qué era lo que había entrado en la mente de las naciones, de las personas alrededor? Pregunta para la sala. Blasfemaron el nombre de Dios. Blasfemaron el nombre de Dios. Pensaban que Dios no era un Dios de qué, de poder. Miren cómo pensaba Belsasar, cómo pensaba el mismo Nabucodonosor. ¿Qué Dios podrá librarlos de mis manos? Porque el concepto tal era tal que si yo a ustedes los conquisté, entonces yo y mis dioses somos más fuertes que tu Dios. El nombre de Dios, por causa de los pecados de su pueblo, había sido deshonrado. Y Daniel está pidiendo aquí, honra nuevamente tu nombre. Al perdonarnos,
al limpiarnos, al restaurarnos a la gloria que tú nos diste primitiva antes, al tú perdonarnos y restaurarnos, tu nombre será glorificado entre las naciones. Ustedes saben que el pueblo de Dios hoy ha sido levantado para que el nombre de Dios se santifique y se glorifique en su pueblo. Ustedes saben que en el cielo ahora mismo, ¿qué está ocurriendo? Un juicio, ¿verdad? Está ocurriendo un juicio. Y en el juicio no simplemente se están decidiendo los casos nuestros, sino que también están, ¿qué más está en tela de juicio? ¿Alguien lo quiere decir? El carácter de Dios. El carácter de Dios. Exactamente. Y la palabra de Dios ha dejado bien, bien claro, y el espíritu de profecía, que por la obra de purificación de su pueblo, del perdón nuestro, de la justicia de Dios ser recibida en nuestro corazón, de Él transformar nuestra vida, limpiar nuestra vida, a través de esa experiencia nuestra, el nombre de Dios también será vindicado. Hermanos, lo que fue un símbolo es nuestra realidad hoy. Dice la sierva de Dios en la oración, qué sinceridad y qué fervor caracterizaron la súplica de Daniel. La mano de fe se hallaba extendida hacia arriba para asirse de las promesas del Altísimo, que nunca falla. Su alma luchaba en agonía y tiene la evidencia de que su oración es escuchada. Sabe que la victoria le pertenece. Si como pueblo nosotros oráramos como Daniel y lucháramos como él luchó, humillando nuestras almas delante de Dios, veríamos respuestas tan maravillosas a nuestras peticiones como las que le fueron concedidas a Daniel. Gloria a Dios. Lo mismo que se le prometió a Daniel, la misma experiencia de Daniel puede ser la nuestra, hermanos. Si nosotros con corazón humilde venimos ante el Señor, si decidimos olvidarnos de nosotros mismos y decidimos buscar al Señor, buscar su justicia, buscar su gloria, no la nuestra. Implorar al Señor cuando vengamos en oración, no vengamos pensando en nosotros mismos, sino en el bien de su pueblo. Orar, interceder por su pueblo. Ese es el espíritu que Dios aprueba. Vemos que dice la sierva de Dios que en respuesta a su petición, ahí mismo en el libro La Oración, ahora página 149, versión electrónica, que en respuesta a su petición, Daniel no solamente recibió luz y verdad, la luz y la verdad que él y su pueblo necesitaban en gran manera en ese momento, sino una visión de los grandes acontecimientos del futuro, hasta el advenimiento del Redentor del mundo. Los que pretenden estar santificados y sin embargo no tienen deseo de investigar las escrituras o de luchar con Dios en oración por una comprensión más clara de la verdad bíblica, no saben lo que es la verdadera conversión. Tremendo, hermanos. Tremendo. Esa debe ser nuestra experiencia hoy. Como el Señor, como Daniel luchó en oración con el Señor y no se detuvo, como la viuda insistente, la viuda persistente, no se detuvo hasta que recibió respuesta del Señor. Esa debe ser nuestra experiencia hoy, como pueblo. Si en la iglesia no se ora, ora tú. Si no ves que el pueblo está buscando, anímales, pero empieza tú. Mira cómo empezó la restauración por la oración de un hombre. Maravilloso esto. En la oración de su siervo. Y nosotros conocemos la historia, porque dice la escritura que no bien había terminado él de orar, cuando la orden de que se le diese respuesta a su oración le fue dada. Daniel no tenía claro cómo sería esto de los 70 años, porque recuerdan que en el capítulo anterior, el capítulo 8,
Él tenía entendido que eran 70 años de cautiverio. Pero cuando él recibe la visión de Daniel 8 y se le cierra diciendo que hasta 2300 tardes y mañanas, 2300 años, y entonces el santuario sería purificado, el corazón creció. Porque él pensó que el santuario que se refería en el santuario de acá, él no entendía. Por eso incluso Daniel hasta se enfermó y estuvo convaleciente, porque no entendía. Por eso cuando se cumplieron, o casi llegó el cumplimiento de los 70 años, Daniel tiene esa lucha en su corazón y está rogando, intercediendo por su pueblo. Porque él entendía esto, pero recordaba, se me habían dicho 2300 tardes y mañanas. Pero no fue sino hasta el momento que él se volcó a las palabras de Dios y buscó al Señor en oración, y su fe se afirmó de que Dios había prometido 70 años de cautiverio y al final de los 70 años vendría la libertad. Y él lo creyó. Y basado en esa fe que obtuvo por la palabra de Dios, oró al Señor. Y hermanos, recibió la respuesta. Esto es un mensaje para nosotros hoy. Este es el tiempo que como pueblo, pero especialmente individualmente, debemos estar en oración. Si queremos recibir respuesta, debemos orar y no desmayar. ¿Hay apostasía en el pueblo? Oremos al Señor. ¿Hay apostasía en el pueblo? Proclamemos lo que el Señor nos ha revelado en su palabra. ¿Hay apostasía en el pueblo? Es tiempo de que humillemos nuestro rostro y busquemos al Señor en oración y ayuno, para que Dios despierte y limpie a su pueblo. Hermanos, cuando nosotros aprendamos a orar con la constricción del alma, buscando al Señor de todo corazón, como queriendo ver su rostro, olvidándonos de nosotros mismos, entendiendo que nosotros estamos frente a algo que es infinitamente mayor que nosotros y que nuestros sentimientos y nuestros intereses personales. Entonces nosotros empezaremos a orar como Daniel. Entonces nuestras oraciones serán efectivas, hermanos. Entonces y solo entonces. Entonces empezaremos a orar como Daniel, pidiendo que salve. No que nos salve a nosotros mismos, sino que nos salve como pueblo. Que estamos en la cautividad de una Babilonia espiritual, lleno de nosotros mismos, inflados de arrogancia, donde aún cuando obramos para el Señor, mostramos que ¿qué es lo que estamos buscando? Alabanza, nuestra propia gloria, y no la del Señor. Donde yo es el que quiere reinar. Y como dice la sierva de Dios, que así pensamos ir al cielo. Hermanos, la oración que moverá al cielo será aquella que cuando oremos sintamos sobre nosotros la carga en el corazón de interceder por un mundo al que hay que salvar y por una iglesia que debe ser despertada. Porque, hermanos, casi se nos está acabando el tiempo y hay una misión muy grande que cumplirse. Ustedes saben que dice la sierva de Dios en el libro Hechos de los Apóstoles, que cuando el derramamiento del Espíritu Santo vino, no vino porque el pueblo estaba orando, porque los discípulos estaban orando. Bueno, nosotros necesitamos el Espíritu Santo para que se manifieste que somos discípulos de Jesús. No. Dice la sierva de Dios que ellos recibieron lo prometido. La promesa se cumplió cuando ellos vieron el tamaño de la misión que tenían por delante y cuán débiles eran. Cuando sintieron que por sí solos no podían cumplir con la misión y que desesperadamente necesitaban la ayuda del Señor y empezaron a clamar por el Señor. Sintieron el peso de la obra, la responsabilidad de salvar a un mundo. Cuando sintieron esa preocupación en su alma, no pensando en sí mismos, sino en el mundo que había de ser alcanzado por la predicación del Evangelio, entonces, cuando sus corazones se apartaron del yo, de sí mismo,
y se centraron en Dios y su misión y la salvación del mundo, entonces vino el derramamiento del Espíritu Santo. Hermanos, eso va a ser la misma experiencia de nosotros hoy. Como pueblo, como Daniel, debemos unirnos a orar. Y también individualmente, sentir la necesidad de que no es por nosotros, sino para gloria del Señor. De que no es pensando en nosotros, sino en el bien de su pueblo y en el de un mundo que perece, que necesita oír del Salvador, recibir la luz que tú y yo hemos recibido. Si nosotros queremos ver la salvación del Señor para con su pueblo, número 1, tenemos que venir como Daniel al Señor en oración y en contrición de corazón, en sinceridad de espíritu, reconociendo nuestras faltas. Y aun si nuestro corazón, hermanos, no nos arrepiente, si aun si nuestro corazón está endurecido, hermanos, fiel es Dios en cumplir sus promesas. Pidámoslo que nos dé un corazón nuevo. Y hermanos, Él lo hará porque Él nos ama y porque Él es fiel. Así como Daniel oró por la restauración de su pueblo, sobre el cual el nombre de Dios era invocado. Daniel estaba orando diciendo por la restauración de Israel, como tu nombre sea invocado, el nombre de Dios está en juego también acá. Dice la sierva de Dios que el honor del Señor está en juego en la purificación, la santificación de su pueblo. Y Él va a cumplir su palabra. Él va a purificar para sí a un pueblo. La pregunta para nosotros esta noche, ¿seremos parte de ese pueblo? ¿Permitiremos que el Señor purifique nuestros corazones? ¿Estamos batallando con el Señor en oración? ¿O simplemente hablamos, pero no hacemos nada? Simplemente nos quejamos, no hacemos nada. Simplemente criticamos, pero no hacemos nada. No buscamos al Señor. No comemos la palabra. Podemos leer la palabra, pero no tener conexión con el Señor. No llegar a conocer al Señor. Podemos orar con nuestros labios, pero nuestro corazón está lejos de Dios. El Señor está buscando un pueblo. Dios está buscando hijos que busquen al Señor y le adoren en espíritu y en verdad. Esa es la experiencia que nos preparará como pueblo para la traslación al cielo. Esa es la experiencia. Y el Señor nos da la maravillosa promesa en 2 de Crónicas 7:14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y orar, buscando mi rostro, y se vuelven de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Que el Señor nos ayude a experimentar esto. Que Él despierte en nosotros ese de buscar al Señor, de humillarnos, de dejar de mirarnos a nosotros mismos y fijar nuestros ojos en Jesús. Para que el Señor nos perdone, nos bendiga, nos restaure y nos use para su gloria, para cumplir la última y gran misión. El Señor quiere que experimentemos lo que Jeremías experimentó. Fueron halladas tus palabras y yo las comí. Y tus palabras me fueron por alegría y gozo de mi corazón. Porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Hermanos, ese es el tiempo de que hemos de tener una experiencia real. No simplemente lecturas superficiales, como dice la sierva de Dios, sino comer palabra del Señor. Como dice un predicador famoso, comer tanta palabra que si nos cortan, sangremos Biblia. A ese punto. Esa es la experiencia. Que sangremos Biblia. Que nuestras oraciones sean tales que nuestra alma, cada vez que nos presentemos ante el Señor, nuestra alma sea derramada ante el Señor.
y tenemos la seguridad, hermano. No importa lo que tú estés viendo, no importa de lo que los demás digan. Si estamos buscando al Señor de corazón, le vamos a hallar. La oración de Daniel encontró respuesta. Y para finalizar, la oración nuestra encontrará respuesta. ¿Cuál es tu experiencia hoy? ¿Estás luchando con el Señor en oración? ¿Estás teniendo una lectura simplemente de la palabra superficial, simplemente para callar la conciencia, para sentirte bien? Bueno, leí la palabra. ¿O estamos comiendo la palabra de Dios? ¿Están siendo el gozo y la alegría de nuestro corazón? Porque solamente teniendo esta experiencia, solamente cuando esa sea nuestra experiencia, sea nuestra vida, entonces el Señor enviará respuesta a su pueblo. Que el Señor nos bendiga y nos prepare y ponga en nosotros hambre por su palabra y amor por su pueblo. Nos dé esa humildad que se manifestó en su siervo Daniel. Tanta humildad que se necesita hoy. Tanta humildad. Que el Señor nos ayude a vaciarnos de nosotros mismos para que al vaciarnos sea Cristo que nos llene. Dios le bendiga. Amén. La oración del justo en tiempo de apostasía, un hermoso tema que el Señor ha permitido que esta noche podamos escuchar. Agradecemos al Señor por su palabra, agradecemos a nuestra hermana Nicauri, porque sabemos que se ha dejado usar por el Señor y ha presentado su palabra con el poder del Espíritu Santo. Vamos a orar y luego vamos a dar algunos minutos para las reflexiones y las preguntas que quieran hacer. Oremos. Padre Celestial, agradecemos, Señor, porque sabemos que tú has estado, Señor, esta noche. Tu Santo Espíritu, Señor, nos ha acompañado a través de la exposición de tu palabra. Ha traído luz, Señor, a nuestros corazones, ha iluminado, Señor, nuestras vidas. Nos ha hecho entender, Señor, cuál es nuestra real condición y lo que necesitamos, Señor, hoy en día. Queremos rogarte, Señor, que así como tu Espíritu, Señor, estuvo obrando durante la exposición de tu palabra, Señor, en nuestros corazones, queremos también que ahora dirija nuestros pensamientos y nuestras palabras. Señor, si queremos manifestar alguna reflexión, alguna pregunta, sea, Señor, para traer más luz, Señor, sobre nuestras mentes, para que tú puedas ser glorificado. Rogamos todo en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, como lo hacemos cada viernes, vamos a dar unos minutos para que aquellos que quisieran realizar alguna pregunta puedan hacerlo. También aquellos que quieran hacer algún comentario, una reflexión, eh, puedan hacerlo también. Pedimos sí que estas reflexiones y comentarios sean, ¿cierto?, dirigidas en relación al tema que se está tratando para no apartar nuestra mente del mensaje de esta noche, em, y sean acotadas también en el tiempo. No sé si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta, algún comentario, una reflexión. Hermanito, Hermano yo Alfonso. lo único que quiero decir, que lo dice la palabra de Dios, si nosotros no cumplimos con las cosas que están escritas en la Biblia, no obedecemos por amor, no asumimos nuestra responsabilidad en la gran comisión, que es predicar el Evangelio a toda nación, pueblo y lengua. Si no cumplimos con las cosas que Dios exige, nos vamos a quedar aquí en la tierra. Eso, gracias. Gracias, hermano Alfonso. No sé si hay alguien más que quiera hacer alguna pregunta o hacer algún comentario. Bueno, yo, ya que
no estoy viendo por el momento a nadie más. Quiero agradecer al Señor por el tema de esta noche. Ha sido un tema realmente eh, gratificante escuchar y, y nos hace recordar nuevamente cuál es nuestra labor en este tiempo de apostasía. El título cierto era la oración del justo en tiempos de apostasía. Y sin duda que la experiencia de Daniel, como Daniel se involucra con la realidad de su pueblo, a pesar que no se mencionan pecados de Daniel, se involucra con la realidad de su pueblo, como él, ¿cierto? Reconoce la condición en la que están. Es realmente refrescante poder volver a recordar esto, porque vemos que Daniel, voy a usar un término muy de acá, Daniel no pretende salvarse solo, ¿sí? Entonces es hermoso que ese sentir de Daniel también pueda estar en nuestros corazones, a pesar de todas las circunstancias que nosotros podemos ver hoy día, ¿cierto? En la iglesia. Sí, como decía la hermana Anika hoy diciendo que es el pueblo de Dios. No sé si hay alguien más que quiera comentar algo, una reflexión, algún pensamiento, alguna cita, alguna pregunta. Al ser no, muy bien. Agradecemos nuevamente a la hermana Nikauri por su tiempo, por su disposición, por este hermoso tema que ha sido tan claro, que, que bueno que pensamos ahora, qué bueno que Amén. no haya dado, ¿cierto?, para reflexionar más que para comentar. Muy bien, hermana Nikauri, vamos a pedirle a usted misma que pueda hacer la oración final para poder despedir esta reunión. Oremos. Padre Celestial, alabamos, honramos y glorificamos tu nombre, Señor, porque tú eres un Dios que eres bueno, justo, misericordioso. Gracias te damos, Señor, porque en tus grandes misericordias, Señor, tú has mandado mensajes de amonestación a tu pueblo, en los cuales, Señor, si escuchamos, si miramos, Señor, seremos compungidos en nuestros corazones, seremos constreñidos, seremos transformados. Señor, ayúdanos a experimentar esa transformación que salva. Danos amor por tu pueblo, aunque a veces pueda resultar difícil y a veces quizás nos sintamos tentados a decir, no, aquí no hay nada más que buscar. Recordemos, Señor, que tú eres fiel a tu palabra, eres fiel a tu promesa. Aunque nosotros hemos sido infieles, Señor, tú siempre has sido fiel. Pedimos, Señor, que tu palabra se cumpla en nosotros, que la vida de Jesús se manifieste en nosotros, que podamos, Señor, se despierte en nosotros un deseo de estudio, de escudriñamiento de tu palabra, porque en tu palabra se encuentra la vida de Cristo. Si queremos tener la vida de Cristo, necesitamos más tiempo dedicado a tu palabra. Pon en nosotros el deseo. Si aún no existe, despierta eso en nosotros. Transfórmanos, perdónanos, Señor, porque muchas veces no hemos actuado como tú has querido que así fuese. Mas te pedimos, Señor, que nos ayudes a aprender de nuestros errores y de la experiencia del pueblo de Judá y de Israel, para que su experiencia no se repita en nuestras vidas. Tú en tu amor y misericordia nos los has dejado para que aprendamos y crezamos y nos convirtamos. En este tu sábado santo, Señor, te pedimos porque nos bendiga y nos dirija durante todo este día y que nos gocemos en tu salvación. Gracias, Señor. Danos una noche de descanso. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Hermanos,
Una información me había olvidado de darles. Bueno, ya lo de mañana, la reunión de mañana, el último tema a las 8:30 con el pastor Daniel Miranda. Pero para la reunión de mañana va a ser un link diferente, porque este link que estábamos usando era de reunión recurrente que estaba programada hasta hoy día, porque como es viernes, entonces mañana va a ser un link diferente, ya para que estén atentos, lo vamos a compartir durante el día. Y lo otro es que toda esta serie de temas de Daniel, vamos a compartir el link para que ustedes puedan volver a verla, revisar algo, ¿cierto? Si así lo requieren, vamos a compartir el link de los temas de la serie de Daniel en el grupo de WhatsApp. ¿Sí? Eso era la información que tenía que darles. Bueno, hermanos, que el Señor les bendiga y nos vemos mañana a 8:30 de la noche, horario de Chile, si Dios así lo permite. Que el Señor les bendiga.